La semana pasada habíamos comenzado a ver este tema que es la derivada de una función que está expresada en otros sistemas coordenados distintos al sistema cartesiano. Todo lo que ya habíamos hecho, la construcción de las derivadas parciales, la derivada global y todo eso, lo hemos hecho a través de pues sí, el sistema de coordenadas cartesianas. Sin embargo, pues ya habíamos visto que, por ejemplo, en el caso de R2 podemos expresar un punto en coordenadas polares mediante un radio y un ángulo. Esto lo podemos extender a R3 mediante coordenadas cilíndricas y además en R3 podemos definir otro sistema coordenado que es el de las esféricas, ¿no? Entonces nos gustaría ver si podemos, si tenemos una función que está expresada en coordenadas, por ejemplo en este caso polares, queremos ver si podemos definir lo que es la derivada para la función respecto a las variables de las coordenadas polares, es decir, respecto a la variable ρ, que es el radio, o respecto a la variable θ, que es el ángulo que guarda el punto, el vector, respecto al eje positivo x. Entonces, habíamos comenzado por tratar de definir lo que es la derivada parcial de la función f respecto a la variable ρ. ¿Y cómo comenzamos? Pues tomábamos un punto x en el dominio de la función, en este caso con coordenadas polares, ρ, θ. Pues nosotros ya sabemos que en este caso las coordenadas cartesianas del punto van a ser ρ coseno de θ y ρ seno de θ. Y pues similar a lo que hacíamos en coordenadas cartesianas, queríamos saber quién es este límite de acá. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en ρ más h, θ menos f de ρ, h entre h. Es decir, el límite más o menos te mide el cambio de la función respecto a la variable ρ. Entonces, para eso nos apoyamos en este vector xh, que es sumar un pequeño cambio al vector x. Y pues ya vimos mediante operaciones que este vector xh lo podemos ver como el vector x más h por el vector unitario e sub rho de x, siendo de ese vector unitario el coseno de θ seno de θ. Y pues como es coseno y seno de un ángulo, pues la norma de este vector es 1, es decir, este vector es unitario. Y pues bueno, lo que hacíamos era que con base en esto, este límite lo podíamos expresar como este segundo de aquí, que es el límite cuando h tiende a 0 de la función f, esta vez expresada en sus coordenadas cartesianas en el punto, en el vector x, más el vector h por el vector unitario e sub rho menos f de x entre h. Y esto ya sabemos por definición que es la derivada de f evaluada, la derivada global evaluada en el vector unitario e sub rho. También la pueden ver como una derivada direccional, pero por el momento nos conviene tener ¿sí? Entonces eh, esto nos sirve porque si definimos como la derivada parcial respecto a la variable ρ de f como este límite, pues inmediatamente esto nos dice que eso lo podemos ver como la derivada de f evaluada en este vector de dirección e sub rho. Y pues terminamos ese día viendo más o menos el significado geométrico de esta derivada. Lo que hacía es que si tú tienes tu punto x con coordenadas polares ρ sub θ, entonces la derivada lo que te mide es el cambio sobre la recta por el origen que contiene al dicho vector x. Y mediante la dirección e sub rho, ¿no? Entonces la derivada te mide este cambio de los vectores de esta recta cuanto más te vas acercando al vector x en el que quieres calcular la derivada. ¿Sí? No hay dudas hasta aquí.
¿Alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, entonces vamos a definir la derivada parcial de f respecto de ρ. Bueno, la vamos a definir más adelante mejor. Para definirla junto con la derivada parcial respecto de teta. Ahora lo que queremos hacer es eso, saber quién es la derivada parcial de f respecto a la variable de teta. Toca derivar la función f respecto a la variable teta. Es decir, queremos hallar el siguiente límite. Límite. Entonces, similar a lo que hacemos en coordenadas cartesianas y lo que hicimos con la variable ρ, lo que queremos saber es quién es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en el punto ρ, teta más h menos f de ρ, teta, todo esto ahí, entre h. ¿Vale? Queremos ver qué es el límite o más bien, tratar de relacionarlo con alguna derivada direccional de algún vector, ¿no? Como lo decimos acá arriba. Entonces, pues, ¿cómo hacemos esto? Pues otra vez definimos nuestro vector x y el vector x sub h. Sea x en u con coordenadas polares. Rho, teta. Entonces ya sabemos que las coordenadas cartesianas del vector x van a ser rho por coseno de teta, rho por seno de teta. ¿Vale? Y ahora sea un vector x sub h en u con coordenadas cartesianas, polares, perdón, rho, teta más h. Ahora estamos variando el ángulo del vector x, ¿no? Estamos midiendo ese cambio. Entonces, nuestro vector x sub h va a tener coordenadas cartesianas, rho por el coseno de teta más h, rho por el seno teta más h. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, vale, ok. Solo antes de calcular este límite, geométricamente, ¿cómo creen que... Bueno, geométricamente, ¿qué nos dice este límite? ¿O qué está midiendo? Vamos a hacer nuestros ejes. Pues bueno, vamos a tomar nuestro vector, no sé, nuestro vector x, que sea algo así, ¿no? Este vector tiene coordenadas rho, teta. ¿Y quién será el vector x sub h?
la tasa de cambio del ángulo, ajá. Entonces, eso cómo lo podemos poner aquí en el dibujo. Pero sí, ajá, te está midiendo cuánto cambia el ángulo de los vectores. Pues bueno, supongamos que el vector x sub h está más o menos por acá, ¿no? Que tiene coordenadas polares, rho, teta más h. Aquí lo único que está cambiando es el ángulo. Sin embargo, el radio rho sigue siendo el mismo. Entonces, esto nos dice que estos vectores x y xh están sobre la misma circunferencia centrada en el origen. Esta es la circunferencia centrada en el origen de radio rho. Entonces, geométricamente, el límite que queremos calcular nos mide el cambio de f respecto a la circunferencia que contiene al vector x. ¿Vale? Esto es la derivada parcial de f respecto a t se puede interpretar como el cambio de f sobre la circunferencia centrada en cero, centrada en el origen y que contiene a x. ¿Vale? Entonces, la parcial respecto a teta te mide el cambio respecto a la recta que contiene x y la parcial respecto a rho y la parcial respecto a teta te mide el cambio de la función respecto a la circunferencia que contiene, centrada en el origen que contiene el vector. ¿Vale? ¿No hay duda con eso? Pues bueno, ahora sí lo que queremos hacer otra vez es calcular este límite o darle una forma un poquito más conocida. Pero ya no va a ser tan sencillo aquí. En el límite anterior pudimos abrir este vector x sub h como estos dos vectores. ¿Por qué? Porque Ronald lo permite, ¿no? Cuando sustituyes el ρ más h siempre están multiplicando ρ más h por el coseno y el seno, entonces se distribuye la suma y puedes separarlos en dos vectores distintos. Sin embargo, este nuevo vector xh tiene el teta más h dentro de las funciones coseno y seno. Y las funciones coseno y seno no son lineales, no podemos abrirlas con la suma. Podemos abrirlas por las fórmulas del seno y coseno, pero nos van a dar una suma de productos de coseno y seno, ¿no? Coseno de teta más h es coseno de teta por coseno de h menos seno de teta menos seno de h y algo similar para el seno, ¿no? Y pues como que eso no nos conviene mucho. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a parametrizar esta circunferencia sobre la que estamos midiendo el cambio. Entonces parametrizamos la circunferencia centrada en 0 y que contiene a x como
Bueno, con la función f, ya tenemos f, vamos a ponerle gamma. Gamma, como que el límite lo vamos a calcular respecto de h, pues vamos a definir gamma respecto de h. Y pues, ¿cómo podemos parametrizar esa circunferencia? A partir de la variable h. Recuerden, lo que queremos hacer es parametrizar esta circunferencia punteada roja. Y pues ya sabemos que tiene este punto x y los puntos xh que están ahí son de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos la circunferencia en coordenadas cartesianas? ¿No? ¿Nadie? ¿Es por longitud de arco o cómo No, se no, hace? no, sin longitud de arco, nada más que dependa de la parametrización de la variable h. Sería como el mismo XH, ¿no? Rho coseno de teta más H, Ajá, coma rho seno de teta más H. rho coseno de teta más h, coma rho seno de teta más h. Ajá, así es. Sí, aquí no, ahorita no nos está interesando eso de por longitud de arco ni nada de eso. Simplemente queremos parametrizar la circunferencia y ya. Y sí, bueno, esta función rho, se me olvidó ponerlo, pero lo podemos considerar de R2. Pues sí me va a parametrizar a la circunferencia. Y notemos que rho evaluado en 0, ahí le puse teta, rho evaluado en 0, que ya, gamma evaluada en 0 es igual a rho coseno de teta más 0, que es teta, rho seno de teta más 0, que es teta. Y eso es igual al vector x, ¿no? Entonces, esta es la parametrización que dimos, esta que depende de h y que en 0 nos regresa al punto x en el que queremos calcular la derivada, ¿no? Pues bueno, ya que tenemos nuestra parametrización, ahora sí vamos a tratar de calcular el límite. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de la función f de rho, teta más h menos f de rho, teta entre h, pues ¿quién va a ser? Pues bueno, ya sabemos que si tienes un punto con coordenadas rho, teta más h, sus coordenadas cartesianas van a ser rho coseno de teta más h y rho seno de teta más h. Y eso corresponde a la parametrización de rho evaluada en el punto h. Menos f evaluada en rho, teta, pues es f evaluada en el vector x. Y el vector x pues coincide con ser la parametrización gamma evaluada en 0. Entonces el límite lo podemos ver de esta manera. Límite de f de gamma de h menos f de gamma de 0 entre h. ¿Y quién es este límite? ¿Cómo lo podemos ver? La derivada de la composición en cero, ¿no? Ajá. Gamma compuesta con f, derivada, evaluada en 0. Vale, entonces este límite ya lo podemos ver
como esta derivada de aquí. Pero, pues nosotros ya sabemos derivar composición de funciones con dr en r, ¿no? Bueno, si es que sabemos, podemos desglosar un poquito más esta derivada. Por otro lado, ¿quién es la derivada de esta composición? Según los teoremas que ya vieron. ¿No, nadie? Creo que el gradiente en la gama de cero, ¿no? Punto gamma prima en cero. Gradiente de f evaluado en gamma de cero, ajá. ¿Y no le falta algo? Ah, sí, punto gamma prima en cero. Ajá. Punto gamma prima en cero. Ahí, me puse gamma de teta. Ajá, pero recuerden, regla de la cadena, como siempre. Pero pues, la derivada de f evaluada en un vector, pues ese gradiente evaluado en el vector. Y la derivada de la función gamma, pues, ajá, la derivada de la parametrización, ¿no? Y ahora ya vimos que gamma de cero corresponde al vector x. Entonces, el primero lo podemos expresar como el gradiente de f en x. Producto punto, la derivada de la parametrización evaluada en cero. La parametrización es rho coseno, rho seno. Entonces, esta derivada la podemos ver como la derivada del coseno, que es estamos derivando respecto a h. Entonces, la derivada de gamma va a ser menos rho seno de teta. De teta, porque estamos evaluando en cero. Vamos a ponerlo así, menos rho seno de teta, rho coseno de teta. ¿Vale? Si quieren lo podemos desglosar un poquito más, mejor, por si se perdieron en ese paso. Es la derivada de gamma, y la derivada de gamma es menos rho seno de teta más h, estamos derivando respecto de h, rho coseno de teta más h, y esto lo tenemos que evaluar en el punto cero. Entonces otra vez, es igual al gradiente de f en x por esta función evaluada en el cero, que sería menos rho seno de teta, rho coseno de teta. Ahora sí. Creo que está un poquito más claro. ¿Vale? Ahora rho, como no depende de teta ni lo podemos sacar de la función como un escalar, y lo podemos sacar hasta fuera del producto punto. Entonces esto lo podemos ver como rho por el gradiente de f evaluado en el vector x, producto punto, menos el vector seno de teta, coseno de teta. Y esto lo podemos ver como ¿cómo podemos ver esto respecto a la derivada global de f? Esto de aquí.
No, nadie. Creo que sería la derivada global de f en x evaluada en el vector de la derecha. Exacto. Entonces, esto de acá arriba lo podemos ver como ρ por la derivada global de f evaluada en el vector menos n de teta, coseno de teta. Ahora bien, pues si definimos el vector e sub teta de x, ahí esto no se ve bien. El vector e sub teta de x como el vector menos seno de teta, coseno de teta. Entonces, pues, para empezar notemos que ese vector es unitario, ¿no? Sí, porque menos seno de teta al cuadrado va a ser seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta va a dar 1. Entonces este vector es unitario y pues ya todo esto se sigue que el límite con el que empezamos, el límite de h cuando tiende a 0 de f de rho, teta más h, menos f de rho, h, perdón, teta, menos f de rho, teta entre h, pues ya vimos que es la derivada de la composición de f con gamma en 0, y eso lo podemos ver como ρ por la derivada global de f de x evaluada en el vector unitario e sub teta de x. Y ahora bien, si ρ es distinto del 0, entonces pues podemos expresar este límite de la siguiente manera. Bueno, más bien podemos decir que la derivada global de f en x evaluada en el vector e sub teta va a ser igual a 1 entre ρ por el límite de h cuando tiende a 0 de f de ρ, teta más h menos f de ρ, teta entre h. ¿Vale? Entonces, lo primero que hicimos fue como que tratar de calcular el límite que te mide el cambio de la función respecto a la variable ρ, y eso lo relacionamos con una derivada direccional. Y aquí hicimos casi lo mismo, salvo este factor que es 1 entre ρ. Eso nos quiere decir que pues, la derivada parcial de f respecto a la variable teta es casi una derivada direccional. Casi, porque pues, tenemos ese 1 entre ρ. Y la otra derivada parcial, la que respecto a ρ, sí sí la podemos ver como una derivada direccional en coordenadas cartesianas. ¿Vale? Entonces, pues ahora sí vamos a definir quiénes son nuestras, las derivadas de f expresadas en coordenadas polares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, sea f una función con dominio en R2 y que va a R, una función expresada, que está expresada en términos de las coordenadas polares como teta de un punto, de cada punto
X del dominio de la función. Entonces, si nos tomamos un punto x0 en el dominio de la función y este tiene coordenadas polares, pues rho sub 0, teta sub 0. Entonces definimos pues primero la derivada parcial de f respecto a teta, respecto al rho, perdón, en x0, como el límite, bueno, lo vamos a anotar como siempre, la derivada de f respecto de teta del punto x0, y así como el límite que calculamos, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f de rho más h, rho 0 más h, teta 0, menos f de rho 0, h0, teta 0, todo esto entre h. Ahí. Esa es la primera. Y la segunda, la definimos como la derivada de f respecto a teta en x0 como, pues igual lo vamos a definir como aquí se borró esto, como d de f sobre d de teta evaluada en x0, pues como el límite me mide el cambio en la variable teta. Límite cuando h tiende a 0 de rho 0, teta 0 más h menos f de rho 0, teta 0, todo esto entre h. ¿Vale? Entonces, pues, esta definición de variables de derivadas parciales de f y teta pues, van a ser las mismas que las de las derivadas parciales respecto a coordenadas cartesianas. Pues eso ya nos dice que se van a calcular de la misma forma. Dejamos, simplemente derivamos, por ejemplo, en la primera derivamos respecto a la variable rho y tratamos a la variable teta como una constante, ¿no? Y lo mismo para la teta. Entonces ya aquí definimos estas funciones y pues, si a la misma definición nos dice cómo calcularlas, ¿no? Y ahora lo que seguiría es pues tratar de relacionar estas derivadas parciales con las derivadas cartesianas que ya conocemos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Todo bien, ok. Vale, entonces vamos a hacer eso. Entonces, vamos a escribir algo rápido. Ahora nos gustaría relacionar
estas derivadas parciales con las derivadas parciales de f respecto a las coordenadas cartesianas. Bueno, las derivadas parciales de f expresada en coordenadas cartesianas. Ahorita vamos a ver qué nos referimos con esto de que vamos a dar un ejemplo de que pues, vamos a pasar primero de coordenadas polares a cartesianas y pues ya las fórmulas que encontremos pues a ver si coinciden, ¿no? Entonces, pues primero antes de comenzar con esto, notemos que aquí relacionamos a la derivada parcial de f respecto de θ con una derivada direccional de f, salvo con el factor 1 entre ρ. Y para hacer esto, supusimos que ρ es distinto del 0. Entonces, si ρ es distinto del 0, ¿qué podemos decir del punto x? ¿Cómo tiene que ser el vector x con coordenadas polares ρ, θ para que ρ sea distinto de 0? O sea, sí, obviamente, pues, sí, la primera coordenada polar de x tiene que ser distinta de 0, ¿no? Pero todavía podemos decir algo más en general. Bueno, una condición más, más obvia. ¿No? Bueno, recordemos que ρ nos mide la distancia del punto al origen del plano, ¿no? A la distancia de x al 0, 0. Entonces, si ρ es 0, si ρ fuera 0, eso nos quiere decir que pues x es el punto 0, ¿no? Entonces, la condición ρ distinta de 0 es equivalente a decir que queremos un vector x que sea distinto del origen. Entonces vamos a tratar de, siempre que queremos relacionar las coordenadas, pasar de coordenadas polares a cartesianas o viceversa, siempre lo vamos a hacer para vectores que son distintos del 0. Así que pues vamos a poner eso. Para un punto x en el dominio de la función u menos el 0 con coordenadas polares ρ 0, θ 0, tenemos que si E sub, vamos a ponerle E sub ρ, bueno, si de x0, de x0 es el que habíamos definido antes, coseno de θ 0, seno de θ 0, y el otro vector que definimos es sub θ de x0 es igual a menos seno de θ 0, coseno de θ 0. Entonces, dados estos dos vectores, entonces, pues nuestras dos ecuaciones que encontramos nos decían lo siguiente. La derivada direccional, la derivada global de f evaluada en x0, la derivada global de f en x0 evaluada en el vector e sub ρ de x0, pues será el límite de h, cuando h tiende a 0, que te mide el cambio respecto a la variable θ, la variable ρ, perdón. Es decir,
Esta derivada es la parcial de f respecto de ρ en el punto x0. Esta es la primera que encontramos, y la segunda, que es la derivada de f en el punto x0 y evaluada en el vector sub teta, pues es 1 entre ρ por la derivada parcial de f respecto de teta, evaluada en el vector x0. ¿Vale? Eso es que simplemente estamos ocupando las ecuaciones que encontramos y las definiciones que hicimos. Pero recordemos que la derivada global de f en un punto x0 es una función lineal. Entonces podemos hacer lo siguiente. Pero la derivada de f evaluada en x0, bueno, en x0 evaluada en el vector sub ρ, lo podemos ver de la siguiente manera. La derivada de f en x0 del vector coseno de teta 0, seno de teta 0. Este vector de aquí lo podemos descomponer de la siguiente manera. La derivada de f en x0 del vector de coseno de t0 por el vector canónico e1 más seno de teta 0 por el vector canónico e2, donde pues los vectores canónicos ya lo saben, sub 1 es 1,0, la primera coordenada son las demás en 0 y lo mismo para e2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿De 2 hasta aquí? Pues bueno. Y otra vez, ahora sí utilizamos la linealidad de la derivada. Entonces esto va a ser igual a, sacamos los escalares, coseno de teta 0 por la derivada de f en x0 evaluada en el vector canónico e1 más seno de teta 0, que es un escalar, por la derivada de f evaluada en x0, en x0 evaluada en el vector canónico e2. ¿Sí? No, estoy ocupando la linealidad de la función, derivada. ¿Y cómo puedo expresar esto? Tiene la derivada global de f en x0 evaluada en el vector canónico e1. La parcial de f con respecto a x evaluada en x0. Exacto, ajá. Eso lo podemos ver como la parcial de f respecto a la variable x evaluada en x0. Y algo similar para el otro lado. Más seno de teta por la parcial de f respecto a la variable y evaluada en el vector x0. Pero pues esta derivada de acá arriba era la parcial de f respecto a la variable teta, ρ, perdón. Entonces, la parcial de f respecto de ρ evaluada en el punto x0 es igual a coseno de teta 0 por la parcial de f respecto de x evaluada en el mismo punto más seno de teta 0 por la derivada de f evaluada en respecto de y evaluada en x0.
¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, entonces ahora sí, ya lo que hice aquí es relacionar una de las parciales de f en coordenadas polares con las parciales en coordenadas cartesianas. ¿Por qué podemos sacar el seno y coseno? Ah, porque ahí los estamos tomando como escalares, ¿no? Recuerda, partimos con el vector coseno de teta como seno de teta, 0. Y este vector lo podemos expresar como ese de aquí abajo. Es decir, primero abrimos como que en múltiplos de los vectores canónicos E1 y E2, y luego pues esos múltiplos los podemos expresar como los vectores canónicos por los escalares coseno y seno. Y pues como estamos tratando como escalares, pues los podemos sacar de la derivada global. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues sí. De esta manera ya podemos relacionar la primera parcial de f, la primera parcial de f en coordenadas polares con las parciales en coordenadas cartesianas. Y algo similar va a pasar con la otra. De manera similar, obtenemos que pues en el otro caso, la otra ecuación que teníamos es esta, la derivada de f en x0 evaluada en el vector e sub teta es igual a 1 entre rho por la derivada parcial respecto de teta. Entonces, vamos a ponerlo así. 1 entre rho por la derivada parcial de f respecto de teta evaluada en x0 es igual a esta cosa de aquí, la derivada de f en x0 evaluada en el vector dirección e teta. Y esto lo podemos descomponer como, lo voy a poner aquí abajo mejor, la derivada de f en x0 del vector menos seno de teta 0 por el vector e1 más coseno de teta 0 por el vector e2. Y otra vez abrimos, y si expresamos en coordenadas, cambiamos las derivadas direccionales en las derivadas globales evaluadas en los vectores e1 y e2. Entonces esto lo podemos ver como menos seno de teta 0 por la parcial de f respecto de x en x0 más coseno de teta 0 por la parcial de f respecto de y en x0. Pero como ahorita solo nos interesa la derivada parcial respecto de teta, entonces pues podemos pasar teta rho multiplicando y obtenemos lo siguiente. Entonces la parcial de f respecto de teta en x0 va a ser igual a menos rho sub 0 por el seno de teta 0 y de la parcial de f evaluada respecto de x en x0 más rho 0 coseno de teta 0 coseno de teta 0 por la parcial de f evaluada en y de x0. Aquí, ¿vale? Entonces, esta y esta son las
son las ecuaciones que me relacionan las derivadas parciales en coordenadas polares con las derivadas parciales en coordenadas cartesianas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Creo que no, todo bien, ok. Pues bueno, entonces de esa manera podemos relacionar, expresar a las parciales de la función f en coordenadas polares a partir de las parciales en coordenadas cartesianas. Y este proceso lo podemos revertir, de hecho. Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a ver cómo podemos revertir este ejemplo. Para eso, la manera más fácil es expresarlo como multiplicación de matrices. A ver, entonces vamos a ponerlo de esta forma. La derivada parcial de f respecto de ρ en x0, y aquí vamos a ponerlo como 1 entre ρ0 por la derivada parcial de f respecto de θ igual a en x0. Si ponemos esto como, si este es un vector, entonces, y lo queremos ver como un producto de matrices, pues sería algo así como este lo podemos ver coseno de θ0, seno de θ0. Entonces esta matriz cuadrada sería algo así de coseno de θ0, seno de θ0, y esta segunda derivada parcial respecto de θ está multiplicada por es un menos seno por coseno, entonces esto lo podemos ver como menos seno de θ0 coseno de θ0, y toda esta matriz cuadrada por el vector, la derivada parcial de f respecto de x en x0 por la derivada parcial de f respecto y la derivada parcial de f respecto de y evaluando el vector x0. ¿Sí? Entonces, pues es un producto de matrices. Si ustedes quieren calcular la matriz, la derivada parcial respecto de ρ, pues es en el producto de la primera fila de esta matriz cuadrada por este vector de acá. Entonces, si multiplican esta primera fila por este vector, es coseno por la derivada parcial de f respecto de x, más seno por la derivada parcial de f respecto de y, que es lo que tenemos acá arriba, ¿no? Y el análogo para la derivada parcial respecto de θ, ¿sí? ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué pasa? Si queremos invertir el proceso, ahora queremos expresar las coordenadas en las derivadas parciales respecto a x y y en términos de las parciales respecto a ρ y θ, pues esto se reduce a invertir esta matriz. ¿Y si se puede invertir esta matriz? O más bien, esta matriz tiene matriz inversa. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ajá, entonces hay que sí, pero ¿por qué? Recuerden que le pedimos a una matriz cuadrada para que por su determinante, ajá, recuerden que el determinante de esta matriz, si el determinante es distinto del cero, pues sí se puede invertir la matriz, ¿no? Y el determinante va a ser coseno por coseno menos seno por seno, es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. El determinante es 1, distinto de 0,
Entonces sí podemos invertir esta matriz. Y de hecho, pues la inversa de una matriz cuadrada de 2 por 2 es fácil de calcular. Entonces ya nada más lo voy a poner así. Invirtiendo esto te queda lo siguiente. Este vector que es compuesto por las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y, va a ser igual al producto de la matriz, a la inversa de esta matriz, coseno de teta 0, seno de teta 0, menos seno de teta 0, coseno de teta 0, y esto por el vector que tenemos a la izquierda arriba, ¿no? Es decir, derivada de f respecto de rho evaluada en x0 y 1 entre rho 0 por la derivada por la parcial de f respecto de teta evaluada en x0. ¿Vale? Entonces si ya quieren escribir sus ecuaciones bien, pues resulta que la parcial de f respecto de x la podemos ver como coseno de teta 0 por la parcial de f respecto de rho evaluada en x0 menos seno de teta 0 entre rho 0 por la parcial de f respecto de teta. Y la parcial de f respecto de y en x0 va a ser seno de teta 0 por la parcial de f respecto de rho más coseno de teta 0 entre rho 0 por la parcial de f respecto de teta. ¿Sí? Entonces ya con estas ecuaciones podemos expresar las parciales de f respecto a x y y mediante las parciales de f respecto a rho y teta. Y podemos hacer el proceso inverso con las parciales que calculamos anteriormente, con las ecuaciones que calculamos anteriormente. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? No. Vale. Pues entonces, pues ahora sí vamos a hacer un ejemplo para poner en práctica todo lo que hicimos aquí. Entonces, ejemplo. Vamos a tomar una función de R2 en R que está expresada en coordenadas polares. Sea f una función que va desde todo R2 a R. La función expresada en coordenadas polares definida como y vamos a hacer f de rho, teta igual a rho cuadrado menos 2 rho coseno de teta al cuadrado menos 4 4 por rho al cuadrado. Donde el vector x tiene coordenadas polares rho, teta. Vale, entonces vamos a trabajar con esta función f. Primero nos gustaría ver, pues, qué hace esta función, ¿no?
El problema es que no encontré graficadores que te grafiquen funciones expresadas en coordenadas polares, así que el camino largo que vamos a hacer es pasar esta función de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Para eso recordemos que ρ es la longitud del vector x al origen, entonces ρ cuadrado lo podemos ver como x cuadrado más y cuadrado. Rho por coseno de teta, pues es la coordenada x del vector, y rho por seno de teta es la coordenada y del vector, donde el vector x tiene coordenada, ¿no? Entonces, de acuerdo con estas ecuaciones, tenemos que la función f expresada en coordenadas cartesianas va a ser igual a, sustituimos ρ cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, menos 2 ρ coseno de teta, pues es x, esto al cuadrado, menos 4 x cuadrado más y cuadrado. Vale, entonces esta es mi función f expresada en coordenadas, cartesianas. Y de hecho está más o menos, bueno, habían visto esta función alguna vez con Luis, creo. A ver, déjenme cambiarla. G de x, pues es la función que graficamos, ¿no? La función f. Y pues como ven es como que un cilindro que cada vez se va haciendo más grande. Pero si nos fijamos en los conjuntos de nivel, al menos para el conjunto de nivel en z igual a 0, nos pinta una caroide. Entonces, esta función es como un cilindro caroidal, por decirlo de cierta manera. ¿Vale? Esta es la gráfica de mi función f, ya expresada en coordenadas cartesianas. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a regresar a las notas. Entonces ya tenemos f expresada en coordenadas cartesianas. Ahora lo que vamos a hacer pues es primero calcular las derivadas parciales de f en coordenadas, las derivadas parciales de f respecto de x y respecto de y. ¿Quién es la parcial de f respecto de x? En un punto cualquiera x, y. ¿Quién es esta parcial? ¿No? ¿Nadie? ¿La sacamos con la fórmula o con esta F ya en No, ahorita como ya sabes, ajá. Pues sería 2 Si quieres esto, x cuadrada más y cuadrada menos 2x por ajá, 2x, ¿no? por 2x Por 2x menos 2. menos 2, ajá. Menos 2. Sí. Y le falta la de afuera, ¿no? Que sería la derivada de 4x Ya cuadrado. menos 8x. Ajá. Menos 8x. Sí. Si esta es la parcial de f respecto de x y la de y, pues respecto de y, pues también es sencillo. Es
2 por x cuadrada más y cuadrada menos 2x por 2y menos 8y. Vale, creo que no debería haber duda con esto, son parciales pues, más o menos fáciles. Las vamos a dejar así expresadas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular las parciales de f respecto de rho y teta. Y a partir de esas parciales vamos a tratar de volver a encontrar estas parciales mediante las fórmulas que ya encontramos anteriormente. La idea es que pues respecto a ambos métodos nos salga lo mismo, ¿no? Entonces, pues primero la parcial de f respecto de rho, ¿quién va a ser? Parcial de f respecto de rho de un vector x, vamos a ponerle, va a ser igual a pues la función f expresada en coordenadas polares es rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta al cuadrado. Entonces esto lo podemos ver como 2 rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por la derivada de esa función de adentro, que sería 2 rho menos 2 coseno de teta. Menos la otra función que es 4 rho cuadrado, que sería menos 8 rho. ¿Vale? Esta es la parcial de f respecto a rho, exploramos polares. Se calcula de la misma manera que las parciales normales, en donde una de las estamos derivando respecto a una variable y la otra se queda constante. Entonces esta es la parcial de f respecto de rho, la parcial de f respecto de teta. El vector x ahora va a ser lo mismo que arriba, 2 por rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por la derivada respecto de teta de esa función de adentro. Entonces la derivada de rho cuadrada respecto de teta es 0 y la derivada de menos 2 rho coseno de teta respecto de teta va a ser 2 rho seno de teta. La derivada de coseno es el menos seno y pues por el menos 2 rho que tenemos afuera pues ya se van los negativos. Pero el rho cuadrada sería constante, ¿no? Ah, sí, sí. Ah. Sí, es constante, ¿no? Se queda ahí. Sí, no modificamos el 2 rho de adentro. Entonces, creo que se queda así. Y lo de afuera, que es menos rho cuadrada, no depende de teta, entonces su derivada respecto de teta es 0. Vamos a bajar esto un poquito. ¿Sí? Entonces, pues, ¿hay alguna duda con estos cálculos? ¿No? Pues creo que no. No, vale. Entonces ahora encontraremos, bueno, pues los parciales de cartesianas de f a partir de las parciales polares y la parcial respecto de teta de x. Entonces, según nuestra fórmula, la parcial de f respecto de x en xy tiene que ser igual al coseno de teta
de la parcial, por la parcial de f respecto de rho de x más el seno, ¿no? Creo. A ver, déjenme regresar un poco. Ajá, más el seno. Ahí se me borró algo ahí. Pero bueno. Es esto más el seno de teta por la parcial de f respecto de teta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer todo este cálculo. A ver. Coseno de teta por esta función que encontramos arriba, que la podemos ver como... Vamos a dejarlo así. 2 rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por 2 rho menos 2 coseno de teta menos 8 rho. Esto corresponde al primer sumando de la fórmula y el segundo sería más seno de teta por la parcial de f respecto de teta, que sería 2 rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por 2 rho seno de teta. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a meter este coseno de teta en el primer sumando a este factor de aquí. Y también, ya también lo distribuí de este lado, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver como el primer sumando quedaría como 2 por rho menos 2 rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por 2 rho coseno de teta menos 2 coseno cuadrado de teta menos 8 por rho coseno de teta. Sí, metí el coseno de teta en las partes rojas, ¿no? Y lo mismo voy a hacer con el seno en el segundo sumando. Este seno lo voy a pasar acá. Entonces esto lo voy a poner como más 2 por rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por 2 rho seno cuadrado de teta. ¿Vale? Pero, pues, ¿qué pasa? Que el seno cuadrado nosotros sabemos que es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, este seno cuadrado de teta lo voy a reemplazar como 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, esto va a ser igual a 2 rho menos 2 rho coseno cuadrado de teta. Y aquí hay algo que no me gustó. Aquí como que me falta un menos. Espérame, un momento. Sí, miren, aquí era... Le puse... tenía que usar estas ecuaciones, hacerlas de arriba, o sea, las otras. Es decir, las de expresar las parciales en polares a través de las parciales cartesianas. Tenía que utilizar las otras en vez de esto, ¿no? Entonces, recuerda esto. Muy bien, entonces lo correcto entonces era coseno de teta más la parcial de f respecto de teta, ¿está bien? Menos seno entre rho por la parcial de f respecto de teta, ¿está bien? Entonces este primer sumando se queda igual y el segundo cambiamos este más por un menos y de hecho y lo multiplicamos por 1 entre rho. Así está bien. Y esto cambia aquí abajo como
menos 1 entre rho por 2 de eso, ¿no? Ahora sí está bien. Y de hecho 1 entre rho lo podemos meter. Y para meterlo lo multiplicamos por esto de acá. Entonces 1 entre rho por eso de aquí es simplemente te olvidas de estos rho que están aquí, ¿no? Se quedan como 1. Entonces, pues esto lo voy a poner otra vez. Esto va a ser igual a 2 rho cuadrado menos 2 rho coseno de teta por 2 rho coseno de teta menos 2 coseno cuadrado de teta menos 8 rho coseno de teta menos 2 rho cuadrada menos 2 rho coseno de teta por 2 menos 2 coseno cuadrado de teta. Ahora sí. Vale, ahora sí. Entonces, ya nada más para hacer esta suma, notemos que este primer sumando y este último tienen por factor menos el 2 rho cuadrado menos 2 rho coseno de teta. Entonces podemos factorizarlo y nos quedaría esto de aquí de la derecha, 2 rho coseno de teta menos 2 coseno cuadrado menos el 2 menos 2 coseno cuadrado de teta. Entonces esto lo podemos ver como lo que factorizamos, 2 rho menos 2 rho coseno de teta menos esa suma que va a ser 2 rho coseno de teta menos 2. Y el otro no lo modificamos, entonces queda igual, menos 8 rho coseno de teta. Entonces, la parcial de f respecto de x expresada a partir de las parciales polares me resulta en esta ecuación de aquí. Y pues para verificar que sí es lo que obtuvimos anteriormente, pues simplemente sustituimos lo que ya sabemos. Por ejemplo, sabemos que rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Menos 2, sabemos que rho por coseno de teta es x. Y eso lo volvemos a escribir aquí por 2x menos 2 menos 8 rho coseno de teta, que es x. Entonces, según esta fórmula que encontramos, la parcial de f respecto de x debería de ser esta función de aquí arriba, esta función de aquí abajo. Y si la comparamos con la que encontramos arriba, esta acá, pues sí es la misma. Sí coinciden. Entonces nuestras fórmulas sí están correctas. Y eso quiere decir que aunque que si mi función está expresada en coordenadas polares, no necesitamos pasarla a coordenadas cartesianas para conocer sus parciales cartesianas. Simplemente pues sacamos las coordenadas polares y utilizamos nuestras ecuaciones para encontrar las coordenadas, las parciales cartesianas, ¿no? Y pues ya similarmente, ya no vamos a hacer eso, pero pues, la parcial de f respecto de y en x, pues según esa fórmula va a ser seno de teta 0, no, seno de teta por la parcial de f respecto de rho de x, y aquí sí es positiva, más coseno de teta entre rho por la parcial de f respecto de teta en x, y esto debería coincidir con la que encontramos anteriormente, que sería 2x cuadrada más y cuadrada menos 2x por 2, creo, por 2y, por 2y. Entonces ya vamos a hacer ese cálculo, pero pues sí debería de coincidir, ¿no?
¿vale? Entonces, otra vez lo que hicimos es, pues nuestra función está expresada en coordenadas polares, calculamos las parciales de f respecto a esas coordenadas polares y mediante esas pues, encontramos las parciales de f, las parciales cartesianas de f a través de las fórmulas que ya habíamos encontrado anteriormente. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Puedes subirla aquí. A ver. Más o menos por aquí, un poquito más arriba. Vale. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Y recuerden, todo esto lo hicimos para funciones que están expresadas en coordenadas polares. Pues ya sabemos que también en R3 pues, existen las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Entonces, todo ese rollo que ya hicimos aquí, pues lo podemos hacer para ese tipo de coordenadas cartesianas. Ese tipo de coordenadas y va a ser más o menos análogo. Es decir, lo voy a subir tantito. Valerie. A ver, tantito. Bueno, aquí ya se borraron un poco estas, ya se borraron un poco estas parciales, pero encontramos estas fórmulas, entonces podemos encontrar fórmulas similares para calcular derivadas parciales de funciones expresadas en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Completo esto. Sí, entonces podemos encontrar como que producto de matrices similares a pero ahora serían matrices, una matriz de 3x3 por una matriz de 3x1, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya nada más para terminar, quiero hablar un poquito de eso. Sabemos que, supongamos ahora que tenemos una función f que va de R3 a R y está expresada en coordenadas cilíndricas, es decir, las dos primeras coordenadas corresponden a las coordenadas polares que ya conocemos y simplemente le pegamos la coordenada Z. Entonces, pues si nosotros quisiéramos calcular, no sé, la primera parcial de f respecto a la variable ρ, sería algo así como f de teta más h, calcular este límite, menos f de ρ, teta, z, entre h. Pero pues como esto es las coordenadas cilíndricas son muy similares, son casi iguales a las polares, no le estamos pegando una coordenada, pues como que tiene sentido que se vale casi el mismo procedimiento que hicimos para coordenadas polares. Igual vamos a poder definir un vector E sub ρ que depende de x, entonces este límite de acá arriba lo vamos a poder expresar de esta manera, y este límite pues ya sabemos que es una derivada direccional de f evaluada en un vector unitario. Este vector unitario
sería sub rho de x. Recuerden, son coordenadas cilíndricas, entonces no estamos pegando una coordenada. Entonces sería algo así como coseno de teta, coma seno de teta, coma 0. Y pues como que esta cosa sí va a ser sí va a tener norma 1. La coordenada, la parcial de f respecto de teta como que va a pasar lo mismo, lo podemos ver como una derivada direccional, salvo por un factor 1 entre rho. Y pues la derivada respecto de z, pues la z es la misma en las coordenadas cilíndricas y en las coordenadas cartesianas, entonces la parcial de f respecto de z en coordenadas cilíndricas coincide con la parcial de f respecto de z en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces lo que digo es que si ustedes quieren calcular las coordenadas, las parciales de f en coordenadas cilíndricas, pues va a ser, por cómo están definidas esas coordenadas, van a ser casi lo mismo a las que encontramos hace un momento. Entonces la matriz de transformación, la matriz con la que trabajan sería algo así: coseno, seno, menos seno, coseno, 0, 0, 0, 0 y 1 aquí. El 1 porque recuerden, la parcial z, la parcial de f respecto de z, tanto en polares como en cartesianas, como que debe de coincidir, ¿no? Debe ser la misma en ambos casos. Entonces, si ustedes hacen el análisis, pues más o menos estas son las ecuaciones para pasar de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas, de parciales cilíndricas a parciales cartesianas en R3, ¿no? Bueno, la parcial de f respecto de teta es con 1 entre rho. Pero más o menos así así más o menos quedaría el análisis para las coordenadas cilíndricas. Eso pues ya, aquí no me lo hice de rápido, pero pues ustedes lo pueden intentar hacer, no sé, de tarea en un ejercicio. Y pues para coordenadas esféricas ya no sería lo mismo que en estos dos casos, pero pues siguen la misma idea, ¿no? Encuentran como que encuentran vectores unitarios, de tal manera que los parciales que definen son coinciden con derivadas direccionales de f en coordenadas cartesianas. Y ya pues como que tendrían que encontrar su sistema de ecuaciones y todo eso. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Sería un ejercicio que vendría en el examen, me preguntan por ahí. ¿Quién sabe? La verdad no sé, igual tal vez se venga un ejercicio así de, no sé, relacionadas con las parciales cilíndricas con las parciales cartesianas o algo así. Entonces igual, lo mismo que hicimos aquí, tienen que encontrar su sistema de ecuaciones que las relacionan. Entonces sí, no sé, podría venir como ejercicio. Pero les digo, si vienen las de coordenadas cilíndricas, pues, o sea, es prácticamente coordenadas, las coordenadas, polares que ya hicimos, pero le están aumentando tantito la matriz y ya. Tal cual copiar y pegar. Ya lo más difícil sería un poquito las coordenadas esféricas, pero pues es análogo a lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces no debería ser muy difícil. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Yo tengo una pregunta, pero es como de ese mismo estilo. O sea, Ajá. si bien algo así en el examen tendríamos que hacer lo de los límites. Pues, ajá, sí. Bueno, puedes ya desde el principio como que puedes definir, a ver, mi parcial va a ser, pues, va a ser este límite, el que estamos usando siempre, y ya nada más lo que tendrías que hacer es como que relacionarlo con una derivada direccional de f en coordenadas cartesianas. Ya para así al final encontrar tu sistema de ecuaciones que te sirva. Ajá, pero en sí el límite lo vas a definir de la misma manera para cualquiera de las variables. Es decir, el límite de h cuando tiende a 0 de f de f de esta diferencia, ¿no? Pero ajá, sí tienes que empezar como que con el límite y relacionarlo con una derivada direccional. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, ya que se acaba la clase, entonces, a ver, ¿cuándo se dan los siguientes exámenes? No sé, no me ha dicho Luis. ¿No les ha dicho a ustedes? No. Pues quién sabe, pues, bueno, creo que le había preguntado, yo creo que Yuri le preguntó alguna vez si no iban a haber exámenes o si iba a juntar los exámenes, algo así. Y Luis les dijo que pues había encontrado como que una idea que les iba a gustar, entonces no sé, tal vez vaya a hacer tal examen que junte los últimos dos temas, algo así, la verdad no sé. No sé la verdad, no sé qué voy a hacerles. En cuanto a las calificaciones, eso tampoco sé, según yo ya está en la mayoría. Nada más tendría que ser que se suban a la plataforma, pero no sé cuándo los vaya a liberar, no sé cuándo los quiera liberar Luis, o no sé. Voy a ponerme pilas. Sí, yo creo que ya mm, quiero vernos sufrir lentamente, tal vez sí. Pues bueno, entonces, si ya no hay más dudas de este tema, pues yo creo que pues, terminamos la clase, ¿vale? Entonces nos veríamos el jueves, lo más seguro. ¿Sí? Entonces, nos vemos.